¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un estudio más en su página Hermana Mónica Lara. Quiero ofrecer una disculpa. El viernes pasado tuvimos un error técnico y se transmitió el estudio en un perfil privado, pero se compartió, ya está en la página, que es la primera parte del tema que estaremos viendo hoy, y les invitamos a verlo a quienes no se pudieron unir con nosotros. Ya está este estudio para que lo puedan ver y tenga sentido. Recuerden que son estudios seriados. Bienvenidos de donde nos estén escuchando, de todas partes del mundo. Sean bienvenidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos que a partir de este acto de amor extraordinario de Dios, todos los que estamos en esta tierra vivimos. Todo el amor de Dios es lo que trae nuestra vida, nuestra provisión y absolutamente todo lo que tenemos. Dios se glorificó a través de su Hijo, amándonos de tal manera que Jesús dio su vida en rescate por la nuestra. Recordemos que Él nos salvó de la ira del Padre, de toda la maldición que vino a esta tierra, que Dios dio a esta tierra y al hombre y a la mujer por causa del pecado. Y Jesús fue el puente que se levantó entre Dios y los hombres para recibir su amor, para reconciliarnos con el Padre y poder recibir y poder estar conectados con el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hemos estado estudiando, vamos a recordar, Dios es el amor y Dios es el creador del hombre y la mujer. Él creó el mundo, el universo, todo lo que existe. Y como Dios es el amor, Él es el único autorizado para definir lo que es el amor y la forma de expresarlo. El mundo está muriendo por falta de amor. Todo el origen de el odio, las guerras, el abandono, los niños, el hambre, la muerte, toda esta injusticia social que se está dando y que se ha dado por siglos, es porque la gente no conoce a Dios. Dice la palabra de Dios que el que no ama no conoce a Dios. Por lo tanto, sin amor, sin el amor de Dios, sin una relación íntima con Dios, no podemos amar a los demás. Y ese es el origen de todo lo que se ve. Por causa del pecado, el hombre se separó de Dios. Dios rompió la relación con el hombre. Fuimos destituidos de la gloria de Dios, de su presencia misma, pero Jesucristo cambió la historia. Por eso dividió la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. Y toda rodilla se doblará y todos van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Pero por causa del amor de Dios, nosotros estamos aquí. Y este amor es el que Dios quiere compartir en esta noche. Él quiere mostrarnos su amor y Él quiere enseñarnos cómo debemos actuar nosotros. Basado en esta verdad de que Dios es el amor y Él es el único facultado para establecer la definición del amor, el amor viene de Dios, Él es el único amor verdadero, y entonces nosotros recibimos a través de Él ese amor verdadero. Porque solo este amor es el único que existe. Todos los demás que se promueven no son más que copias baratas. No tienen nada que ver con lo que Dios establece. Y ahora vamos a analizar lo que Dios demanda de nosotros, las características del amor y cómo debemos conducirnos con los demás.
porque sí es terriblemente triste que el mundo esté pereciendo por falta de amor, que el mundo esté viviendo en tinieblas, porque no conocen el amor de Dios. Es más terrible que dentro de la iglesia cristiana, de las familias cristianas, este amor no se esté dando como corresponde. Esto es un pecado tremendo y vamos a ver lo que Dios habla y lo que Dios nos demanda. Dios nos convirtió en sus hijos a través de la obra redentora de Jesucristo para que seamos como Él. Todos los padres queremos que nuestros hijos se parezcan a nosotros. Y ese deseo viene del Padre perfecto. Dios quiere que seamos como Él. Por eso su naturaleza viene a nuestra vida a través de orar y de estar en su presencia y de escudriñar su palabra. Y ese ADN divino, cuando nosotros le entregamos nuestra vida y Él nos perdona y nos convierte en sus hijos, el ADN divino empieza a fluir en nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, dice 1 de Juan 3:1. Ese amor eterno lo primero que hace es convertirnos en sus hijos, para que entonces haya ese vínculo perfecto entre el Padre Celestial y nosotros. Por lo tanto, debemos estar conectados con el Espíritu Santo para que esa naturaleza que hemos hablado, ese ADN que estamos mencionando, fluya a través de nosotros a nuestros semejantes. Porque recordemos que los dos mandamientos más importantes de la Biblia, en los que se resume toda la ley y los profetas, como dijo Jesús, es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aún más, Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy, ámense unos a otros como yo los he amado. A partir de estos mandamientos es que debemos vivir los cristianos. Y solo existe, repito, una clase de amor, la que Jesús nos enseña. La única forma de amar con el amor verdadero es estar adheridos a la fuente del amor que es Cristo. Porque el amor, recordemos lo que dice Gálatas 5, 22 y 23, el amor es fruto del Espíritu Santo. No existen varias clases de amor como las clasificaron las diferentes culturas, los griegos, los romanos o en la actualidad todas estas separaciones o todas estas definiciones que hacen del amor. Eso no existe y lo vamos a estudiar más adelante. Quiero hacer una aclaración. El amor no es un sentimiento que nace, ¿verdad? Algunas personas comentan, bueno, es que no me nace amar a mis hijos o no me nace amar a mi esposo o a mi esposa y entonces pues mejor terminamos el matrimonio. O no me nace amar a este bebé que tengo en mi vientre, pues mejor o lo aborto o lo regalo cuando nace. O no me nace amar al hermano de la congregación porque pues no me cae bien. Y entonces el amor no es un sentimiento y eso no es ningún pretexto, de acuerdo a la palabra de Dios. El amor tampoco es una ilusión que viven las personas cuando creen que están enamorados, pero después se desenamoran y se enamoran de alguien más. Y entonces viven fantasías de amor o se enamoran de alguien que no existe y entonces pretenden transformar a esa pareja en la persona que ellos quieren. Eso tampoco es amor. Amor no es una emoción pasajera. Nos entusiasmamos a veces, llegamos a la congregación muy felices y a todos abrazamos y de repente pues ya se nos pasó porque tenemos problemas y ya no queremos saludar a nadie. O en nuestra familia cuando estamos con una situación financiera difícil, entonces pues se nos bajó la emoción del amor y ya no tratamos a los demás como Dios nos manda.
El amor, eso no es amor, no se trata de una emoción pasajera, tampoco es un deseo carnal. Mucha gente cree que está enamorado porque tiene intimidad con un hombre, con una mujer, viven juntos unos meses y después se separan y cada uno busca a otra persona. Eso no es amor, no existe, como decíamos el viernes pasado, el amor eros. Eso es un pecado. La complacencia a cualquier precio tampoco es amor. Hay personas que con tal de llenar ese nicho en su corazón que está vacío, porque como hemos mencionado en varias ocasiones, sus padres tal vez no los amaron, los abandonaron o los papás se murieron o vivieron bullying de niños y necesitan sentirse amados. Entonces confunden el amor y empiezan a complacer a la otra persona a cualquier precio, sin límites, sin disciplina. Eso no es amor. La complacencia a otro sin límites no es amor. Recordemos, y les invito a los que no han escuchado los videos con el tema de la manipulación y de la amargura, que en esta página los pueden encontrar. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando los padres confunden el amor con la falta de disciplina, crean verdaderos hijos problemáticos, desobedientes de los padres y muchachitos rebeldes que pagan consecuencias muy altas. Eso no es amor. La disciplina es una manifestación del amor. Y el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Entonces no confundamos todos estos conceptos erróneos con lo que es el amor verdadero, que solo viene de Dios. El amor tampoco es un sentido de posesión hacia otra persona. Es que como estoy enamorada de este muchacho, voy a hacer todo para tenerlo junto a mí y para que se case conmigo y voy a hacer toda una serie de artimañas, o los hombres con las mujeres. O como yo amo a este hijo o a esta hija, pues no lo voy a dejar que se vaya de mi lado y voy a sabotear el día que él se quiera casar o la futura familia. Eso no es amor, eso también se llama manipulación. Recordemos que en el mundo actual la ley que impera es el egoísmo, el egocentrismo. Yo soy el centro de mi universo y todo tiene que girar a mi alrededor. Eso es ser egoísta. La autocomplacencia, la búsqueda continua de la comodidad y la vida fácil a cualquier precio son el arma que destruyen el amor y destruyen las relaciones familiares. No hay compromiso, no hay seriedad. Eso no es amor, eso es egocentrismo. Y vamos analizando nuestro comportamiento, porque siempre el Señor nos lleva al arrepentimiento y a cambiar nuestras actitudes, a ser transformados a la imagen de Dios. Hay cosas que Dios transforma en nuestro corazón, pero hay otras actitudes que nosotros debemos quitarnos. Y debemos actuar voluntariamente, agradando al Señor y dejando y desechando lo que a Dios no le agrada. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor es un mandamiento. Ya vimos que el amor es fruto del Espíritu Santo, como decíamos, nace del corazón de Dios y fluye en nuestra vida en proporción directa del tiempo que pasamos en la presencia de Dios. Fluye ese amor de Dios. Empezamos a amar, a tener paz, gozo, todo lo que es fruto del Espíritu Santo cuando estamos con Él. Pero también es un mandamiento. Y el que sea un mandamiento implica que el amor es un acto de la voluntad
que nos lleva a considerar y a tratar a los demás como Cristo lo hace. Quiero repetir esta frase. El amor es el acto de la voluntad que nos lleva a considerar y a tratar a los demás como Cristo lo hace. Y es el reconocimiento pleno de que esa persona a quien yo estoy tratando o a quien yo digo amar, le pertenece solamente a Dios. Y cuando una persona, sea mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos en Cristo o familiares en la sangre, todas esas personas, o vecinos o extraños, pero todas esas personas con las que yo convivo, a las que yo trato, cuando yo tengo la plena conciencia de que le pertenecen a Dios, de que Dios los hizo, de que Dios los formó y Él los ama, yo tengo que empezar a tratarlos, a considerarlos como Dios lo hace. Eso es lo que va a hacer la diferencia en mi vida. Eso es lo que va a traer en mí esa conciencia, ese despertar que muchas veces no tenemos porque estamos tan ensimismados, tan metidos en nuestro egoísmo, que no nos damos cuenta que las personas solo le pertenecen a Dios y que las personas son más importantes que las cosas. Ahora, este amor, este trato, esta consideración, incluye cualquier tipo de relación interpersonal. El amor es para cualquier relación que tengamos. Matrimonio, padres e hijos, hermanos, congregantes, amigos, prójimo en general, aunque no los conozcamos. Y esto incluye también a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, a los que hablan mal de nosotros. Porque Jesús dijo que era muy fácil amar a quien nos aman, pero que nosotros como cristianos debemos amar aún a los que nos aborrecen y a los que hablan mal de nosotros, a los que nos critican, a los que nos tratan mal. Este amor tiene que venir del corazón de Dios. Nosotros no somos capaces con nuestra naturaleza caída de amar a los demás de esa manera. Ahora, quiero hacer algunas especificaciones. Dios añade al matrimonio, voy a empezar por el matrimonio, porque todo se origina en Adán y Eva, en un matrimonio. Entonces, Dios añade al matrimonio exclusivamente, y voy a subrayar exclusivamente, la intimidad, la relación íntima. Es un regalo de Dios para el matrimonio diseñado por Dios, formado por varón y mujer, y no existe otro matrimonio legítimo, y toda relación íntima fuera del matrimonio diseñado por Dios es pecado, se llama pecado. Se llaman, la Biblia le dice pasiones desordenadas y lo clasifica como adulterio, fornicación, adulterio, cuando hay involucrado una persona casada con otra, soltera o casada, fornicación cuando es entre jóvenes, o en general la fornicación incluye todos los pecados sexuales y esto incluye la homosexualidad. Las personas que están confundidas porque no tienen la identidad correcta. Y la primera identidad que tenemos es como hombre o como mujer, porque son los dos géneros que Dios formó, hombre y mujer. No existen los genes a medias. Esto es una confusión muy tremenda y muchas de las personas que están confundidos en esta perversidad y diversidad de género, como le han llamado, muchos de ellos
son a causa de haber sido abusados cuando eran menores de edad. Cuando eran pequeños y alguien abusó de ellos y se sintieron tan sucios, tan lastimados, tan heridos y tan confundidos que después han intentado tener una identidad a través de este cambio de género. Pero quiero decirte que el amor de Dios es puro y limpio y te creó exactamente como Él te amó. Tú eres el resultado no de un accidente. Y a hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños, escuchen esto. Tú no eres el resultado ni de un accidente genético, ni de un accidente de tus padres, ni de un error, ni de una catástrofe ahí de que explotó la tierra y el universo y de pronto saliste tú casualmente. Tú eres el resultado del amor de Dios. Él te formó en el vientre de tu madre. Él te conoció antes de que tus papás supieran que estabas tu mamá supiera que estabas en su vientre. Dios ya te conocía, ya te había puesto nombre, ya había escrito en su libro dones y talentos para ti. Te amaba Dios con amor eterno. Dios te ha amado siempre. Y lo que Él te dio, nadie lo puede cambiar. Nadie te puede cambiar la identidad que Dios te dio. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que los demás digan y no importa lo que el mundo entero diga. Nadie puede cambiar a las personas como Dios las creó. Y daremos cuenta del cuerpo que nos dio, del alma que nos dio y de todo porque tampoco nos pertenece. Nadie puede morir y resucitar. Nadie puede morir y resucitar porque nuestra vida le pertenece a Dios. Los padres abandonan a los hijos porque desconocen el amor de Dios, porque solo el amor de Dios es perfecto. Pero si tú fuiste abandonado por tus padres, Dios te ama y dice la Biblia que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Y Dios tiene los brazos abiertos como el Padre perfecto que es, para que tú vengas y te entregues a su amor y puedas disfrutar el amor de Dios que tiene para ti. El amor de Dios es limpio y perfecto. Y Él puede borrar todo dolor y toda herida por el abandono. Puede borrar toda herida por una vejación, por una violación, por un abuso de tu vida. Porque las personas están apartadas de Dios y por eso maltratan a los demás. Y hoy es necesario que cambiemos nuestro corazón para amar a los demás como Dios lo demanda. Porque todas esas personas que están confundidas y que sienten dolor por el rechazo o por el abandono, necesitan encontrar el amor de Dios en su presencia, pero también a través de los cristianos. Porque para eso Dios diseñó la iglesia, para establecer su reino en esta tierra. Y no hay ningún pretexto para que como cristianos sigamos comportándonos con desamor y con egoísmo, porque la gente requiere de nuestro amor. El amor también se da entre padres e hijos y Dios añadió. Estamos hablando de lo que Dios añadió al matrimonio. Eso fue un regalo exclusivo. Pero entre hombre y mujer, entre cónyuges, debemos tratarnos de la forma que vamos a ir leyendo más adelante, cómo describe Dios el amor. Entre padres e hijos, Dios da un lazo de amor. Pero es cierto, muchas veces los padres que no conocen a Dios, que no tienen una relación con Dios, tratan tan mal a sus hijos, que parece que esas frases de que una madre da la vida por sus hijos es tan irreal, o un padre es capaz de lo que sea por sus hijos, a veces es tan engañoso, porque solo el que conoce a Dios puede amar como Dios ama, puede amar con integridad, con compromiso y puede dar la vida por otro. Dice Jesús que no hay mayor amor que este, que aquel que da la vida
por sus amigos. Y dar la vida por alguien más no es cualquier cosa, no es fácil. Dios también añade entre amigos que son verdaderos amigos, pues añade compañerismo, añade identificación, ¿verdad? Cosas en común, añade pues una actividades en común que pueden ir desarrollando, y hay amistades que duran toda la vida. Hay entre hermanos en Cristo, bueno, puede haber dones en común, talentos, ministerios que van desarrollándose juntos, y hay identidad entre caracteres, y te identificas con alguien que tiene tu mismo don, o te identificas con alguien que le gustan las mismas cosas. Esos son regalos que Dios da. Pero el amor, vamos a ver lo que Dios nos demanda. El amor de Dios es único. El amor de Dios es el que fluye a través de sus hijos y debe fluir a través de nosotros. Ese es el amor de Dios. Para el cristiano, el amor debe ser el sello que nos caracteriza en nuestro diario vivir. Dios es muy claro en su palabra. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? A Dios nadie lo puede impresionar ni manipular. Y además, amo la palabra de Dios porque tiene exactamente las palabras que requerimos para todo lo que necesitamos aprender. ¿Quién puede escapar o malinterpretar este versículo? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto si no amas a tus hermanos a quien sí puedes ver? El que no ama, dice la palabra, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Toda la espiritualidad del cristiano se basa en la obediencia. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Esto lo dijo Jesús en Juan 14, 23. Las otras declaraciones están en Primera de Juan, y te invito a que leas la primera carta de Juan, que habla del amor tan claro y tan específico de parte de Dios. Toda la espiritualidad que no se sustenta en el amor de Dios y que no da fruto, y que donde no se muestra el fruto del Espíritu, porque dijo Jesús que por sus frutos, por nuestros frutos seremos conocidos, toda esa espiritualidad no es más que religiosidad. Vamos a leer la descripción del amor por excelencia que se encuentra en la primera carta de los Corintios, capítulo 13, Primera de Corintios 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Este es el resumen de lo que hemos estado hablando, más claro, y lo que Dios demanda en nuestra vida. Si nosotros no tenemos amor, que es el sello que debe marcar nuestra existencia, como dijo Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos, que os améis unos a otros, porque sin el amor no somos más que ruido y más que religiosidad.
no sirve para nada, porque el origen de nuestra salvación es el amor de Dios. Y nosotros somos quienes establecemos el reino de Dios en esta tierra. Somos columna y baluarte de la verdad. Y si Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cómo van a creer los que no conocen a Dios si nosotros no somos el instrumento de su amor para que los demás se salven, para que los demás vean la capacidad de amar de Dios? Somos seres humanos y aún como cristianos nos equivocamos y fallamos y pecamos, pero nuestro corazón debe estar dispuesto todo el tiempo a agradar a Dios y a ser ese instrumento de amor en sus manos. La santidad es indispensable porque sin santidad nadie verá al Señor. La misericordia de dar, de bendecir a los demás. Pero si esto no lo mueve el amor, solo es religiosidad, solo es fariseísmo. Vamos a ver la descripción exacta de lo que Dios espera de nosotros. Dios no nos deja nada a la libre interpretación, ni nos deja con la duda de qué debemos hacer para que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. He mencionado en otra ocasión la salvación y el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, no son un tratado de una hojita y bueno, después este es tu boleto al cielo y allá nos vemos. La vida eterna comienza en esta tierra y esta palabra, la palabra de Dios, está contenida en 66 libros, en cientos de capítulos y de versículos que nos aclaran nuestro proceder, que nos aclaran nuestra identidad, que nos aclaran nuestra conducta. Y vamos a ver aquí, vamos a seguir leyendo en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta, 1 Corintios 13. Dice el versículo 4, el amor es sufrido. Sufrir significa resistir y soportar. Y en este contexto no está hablando de aguantar maltrato o manipulación de la que hemos hablado. No es decir, bueno, como yo amo tanto a mi novio, pues entonces él me puede pegar y eso es amor. Esto no está refiriéndose a este tipo de conductas. El amor es sufrido habla, por ejemplo, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Pues recibimos rechazo de la gente. A veces nuestra propia familia nos da la espalda, aún los padres, los hermanos, aún hay esposos o esposas que abandonan a su cónyuge porque es cristiano y causa sufrimiento. Pero por amor a Dios, por amor a la iglesia, por amor a la palabra de Dios, seguimos avanzando. A veces la gente habla mal o nos dice cosas desagradables, nos critica, pero seguimos predicando el Evangelio. Como siervos de Dios recibimos fuertes ataques, pero seguimos amando a Dios con todo nuestro corazón y seguimos amando a la iglesia y amamos las almas y muchas veces ese amor cuesta la vida. Muchos cristianos dan la vida por ir y predicar en países donde matan a los que predican una religión diferente de la que ellos tienen. Y predicar a Cristo les cuesta la vida, o nos cuesta el trabajo, o nos cuesta la familia. El amor es sufrido. También habla en el contexto, por ejemplo, cuando cuidamos a un enfermo, tenemos que sacrificar el sueño, a veces dinero, a veces tiempo de recreación, porque estamos ahí a los pies de su cama, cuidando si tiene fiebre, si tiene dolor, consolándolo. También muchos siervos de Dios y muchos hermanos caminan grandes distancias para compartir la palabra.
Vemos a veces en internet videos hermosos de hermanos que van ahí cargando Biblias o cargando el equipo y caminan largos trechos. Esto es amor, esto lo hacen por amor. El amor es sufrido, cuesta, porque se cansan, porque pasan por lluvias, por peligros muchas veces. O cuando compartimos un problema con alguien, le estamos apoyando, estamos orando, estamos dedicándole tiempo, a veces de nuestro sueño, porque estamos orando en la madrugada por esa persona. O en otras ocasiones limitamos el dinero que tenemos, pues a lo mejor para ir al cine o para compartir con nuestros hijos un helado, y a veces lo limitamos para apoyar a alguien que no tiene los recursos para comer. Eso es amor, cuando amamos y el amor es sufrido y retienes y resistes y soportas el dolor o soportas la necesidad por apoyar a otra persona. Esa es la clase de amor que Dios nos enseña a dar. Hay muchos ejemplos, pero voy a seguir. No tenemos el tiempo para abundar tanto en este punto. Pero el Espíritu Santo nos empieza a dar y a mostrar ejemplos en otras áreas, ¿verdad? Dice la palabra, el amor es benigno. Esta palabra es hermosa, tiene muchas connotaciones. Significa templado, ¿verdad? La templanza es fruto del Espíritu Santo. El ser no una persona arrebatada ni dramática, sino ser una persona sobria, madura. Es ser apacible, es buscar la paz, no estar peleando con todo el mundo. El amor debe ser apacible, debe ser benigno. Significa también ser comprensivo, ponerte en el lugar de los otros, ser empático, ¿verdad? Me pongo en sus zapatos y puedo comprender lo que está sufriendo, esta carga tan pesada. Y entonces en lugar de criticarlo, me pongo a orar por esa persona. El amor que es benigno también es tolerante. No todos crecen al mismo ritmo que yo, no todos piensan a la misma velocidad que yo, no todos se comportan y entienden la palabra de la misma manera y en el mismo tiempo. Es tendiente a perdonar. Es obligación de nosotros perdonar. Eso es parte de ser cristiano, porque Jesús dijo que si queremos que Dios perdone nuestros pecados, debemos perdonar a los que nos ofenden. Es afable, es amable, es amigable. Yo te quiero preguntar, y quiero que tú seas muy sincero ahí en tu corazón. Cuando estás sentado en la congregación y llega una persona nueva, ¿cómo te comportas? Es triste que en muchas congregaciones la gente voltea con una aires de grandeza, con una arrogancia terrible y ve a las personas que van por primera vez. A lo mejor van vestidos de una manera inadecuada, a lo mejor su lenguaje no es el correcto, a lo mejor su actitud es amargada porque han vivido con dolor y han vivido con heridas y han cargado todo ese tiempo. ¿Y cómo te comportas? ¿Los miras de arriba abajo para demostrarles cuán espiritual eres y que no se te pueden acercar? ¿O vas y los abrazas y les muestras el amor de Dios? ¿Sabes cuánta gente sufre, está sufriendo en este momento y como cristianos los despreciamos? ¿Cuántas personas necesitan una palabra de cariño, una sonrisa, y llegan a la congregación y lo primero que reciben es rechazo? Como pastor, ¿cómo tratas a tus ovejas? Hay pastores que ni siquiera saludan a los que no son muy encumbrados o no tienen un ministerio o no tienen un muy buen nivel económico. Dios condena esto tremendamente. Como cristianos tenemos la responsabilidad de ser como Cristo. Tenemos la responsabilidad de ser vasos de amor en las manos de Dios. El amor, dice la Biblia, no tiene envidia. La envidia es
dice el diccionario, una tristeza airada, ¿verdad? Es una entre enojo y tristeza y dice que también es un disgusto por el bien ajeno o por el cariño o estimación que otros disfrutan. ¿Cuántos cristianos son tan celosos? ¿Cuántas veces nos da coraje que aquel hermano, pues el pastor lo quiera más, o que aquel hermano tiene un ministerio que yo quería, o que entre las familias, ¿verdad? Que un hermano se lleva mejor con el papá o la hermana se lleva mejor con la mamá, y entonces esto genera cosas tan terribles como Caín, ¿verdad? Que mató a Abel. Cosas tan tremendas como los hermanos de José que estuvieron dispuestos a matarlo y bueno, como Dios lo impidió, entonces lo vendieron para deshacerse de él por celos, por envidia. Eso no es amor. Analicemos nuestro corazón. ¿Por qué me cae mal esa persona o por qué la estoy criticando? A lo mejor es porque me da envidia que ha prosperado o que tiene lo que yo deseo. Cuidemos nuestro corazón. Tal vez tiene un hijo y yo no he podido tener hijos. Tal vez se casó y yo estoy anhelando un esposo o una esposa desde ese tiempo. Tal vez mi papá prefiere a tal hermano o tal hermana, pero yo no puedo consumirme en la envidia. Entre seres humanos tenemos más identidad unos con otros. No podemos dejar que la envidia nos corroa. La Biblia dice que la envidia es carcoma a los huesos. Así que hasta enfermedades físicas podemos acarrear a nuestra vida por ser envidiosos y por ser celosos. El amor no es jactancioso. El amor, una persona que ama no puede ser presumido. Nosotros no podemos estar presumiendo ante los demás. No podemos pasearnos ante una persona que tiene necesidad con nuestras grandes bolsas o con nuestras grandes joyas o con todo eso. Debemos ser, como hablábamos, benignos, templados, misericordiosos. Es bueno que Dios nos prospere. Es hermoso que Dios nos bendiga, pero debemos ser sencillos en nuestro proceder. Debemos tener un corazón humilde ante los demás. La presunción, y dice la Biblia, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Dios prohíbe este tipo de conductas. No podemos estar presumiendo nuestros logros delante de los demás y menos cuando alguien está pasando tribulación. Y de ninguna manera jactarnos ante ellos como si fuéramos tan espirituales que por eso somos bendecidos y ellos tan pecadores y por eso están pasando por tribulación. Cuidemos nuestra lengua, porque lo que sembramos lo vamos a cosechar y muchas veces Dios enfrenta esa soberbia en nosotros y cuando estábamos arriba Dios nos pone abajo para que nos demos cuenta que no debemos actuar de esta manera. El amor no es jactancioso, eso es algo terrible que debemos desechar de nuestra vida como cristianos. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿dónde mora el amor de Dios en él? Qué claro, ¿verdad? El amor no se envanece, no se cree superior a los demás. No podemos pensar que valemos más que otra persona por el dinero que tenemos, por el puesto que tenemos o por el ministerio que tenemos. Hemos platicado en otra ocasión que los ministerios son puestos, son cargos de autoridad que Dios nos da, pero no son títulos nobiliarios. No tenemos sangre azul espiritual. Todos tenemos y hemos sido lavados por la misma sangre de Jesucristo. Todos somos siervos. Y es más, Jesús dijo que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que hacerse el menor.
y el que sirva más. No podemos tomar actitudes arrogantes. Hemos visto que Dios da gracia a los humildes, pero a los altivos mira de lejos. ¿Cuántas veces nos comportamos así con nuestro cónyuge? Lo vemos menos si él no estudió en la misma escuela que yo estudié, si él no vivía en el mismo lugar que yo, y así tratamos a la gente con desprecio. Entre hermanos, cuando uno tiene mejores calificaciones que otro, o cuando otro es más popular, o en la iglesia, ¿verdad? Cómo nos tratamos entre nosotros de acuerdo a nuestra condición social, o de acuerdo a nuestra cultura, o de acuerdo a cuánto conocemos la Biblia. Como leímos al principio, todo ese conocimiento y todos esos sacrificios y toda esa espiritualidad, si no nos conducimos con amor y con el amor verdadero, que es el amor de Dios, no sirve para nada. Y no somos nada ni nadie con todos esos conocimientos si no amamos a los demás. El amor, dice la palabra de Dios, no hace nada indebido. El pecado sexual, como hablamos con claridad hace unos momentos, está prohibido por Dios. Eso no es amor. El amor no hace nada indebido. Si tú crees que te enamoraste de tu secretaria cuando tienes una esposa en casa esperándote, eso no es amor. Una persona que está en adulterio no está enamorada, porque eso no es amor. El amor no hace nada indebido. Tampoco pone en peligro a la persona que ama, que van contra su integridad, corriendo aventuras ahí de carreras de coches, haciendo todo ese tipo de cosas. El amor no hace nada indebido. Y jovencitas, abran los ojos, porque el que te pidan una prueba de amor, entregando tu santidad, tu integridad, entregando la virginidad que Dios te dio como un sello, no es amor. Quien te pide eso no te está amando, porque el amor no hace nada indebido. Robar a los amigos, pedirles dinero prestado y después no pagárselos. Hay gente que abusa. Estábamos hablando de que debemos ayudar y abrir nuestro corazón y apoyar a las personas que lo necesitan. Pero también hay otras personas que se usan el buen corazón, o llegan a las iglesias cristianas fingiendo necesidad para estafarlos y para sacarles bienes o apoyo de alguna manera. Esto tampoco es amor, y debemos ser sabios para dar y pedir la dirección de Dios para darles a las personas que realmente están en necesidad. El amor no busca lo suyo. Esto es claro, el amor no es egoísta, no busco salirme con la mía, ¿verdad? No uso a la otra persona, como lo acabo de mencionar, para mis fines personales, y no busca la autocomplacencia. No voy a buscar nada más satisfacción personal en los demás. El amor no es egoísta. Y también pone límites, como decíamos. Tampoco es complacer a las otras personas todo el tiempo. Es recibir la dirección y la sabiduría de Dios para dar el amor. Cuidado, jóvenes y jovencitas. No esperes que tú, si ese chico o chica con el que te quieres casar, espera que estés a su disposición totalmente, olvidando a tu familia, tus estudios, tus sueños. Cuidado, esa persona no te ama, porque el amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. Hay cristianos ¿verdad?, que siempre están enojados o que de todo se enojan. El mal carácter no es una característica de un cristiano. La Biblia dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. A veces hay circunstancias que nos hacen enojar. Las emociones, hemos dicho, tienen su lugar. Dios las dio
y tienen su lugar porque manifiestan nuestro estado de ánimo. Hay circunstancias en las que nos enojamos cuando es algo justo. El mismo Jesucristo se enojó y corrió a todos los mercaderes del templo porque estaban ofendiendo la casa del Padre. Pero Dios nos marca, ese enojo debe tener un límite y ese enojo no debe irse a la ira, a la gritería, a los insultos, a las malas palabras, o no debe guardar rencor, no debe odiar. El enojo tiene un límite, es para marcar a veces precisamente esas vallas para que los demás no traspasen y no nos falten al respeto, o poner orden en un hijo, o poner orden en alguna circunstancia con otra persona, pero tiene el límite que Dios mismo nos está señalando. El amor no guarda rencor. Hay una frase aquí en México, no sé si en otros países, pero algunas personas dicen, perdono, pero no olvido, te la tengo guardada. Bueno, Dios no es así. Dios perdona y olvida. Y esa es la forma en la que debemos perdonar. No debemos guardar rencor. El amor no se goza con la injusticia, dice la palabra de Dios, mas se goza de la verdad. Aquí tal vez la lógica nos llevaría a pensar, bueno, el amor no se goza con la injusticia, sino se goza con la justicia. ¿Por qué dice esto? No se goza con la injusticia, mas se goza con la verdad. No hay nada más injusto que juzgar a alguien sin escucharlo. Recordemos que por eso Dios nos puso 2 oídos y una boca. Porque cuando viene alguien a calumniar o a hablar mal de otra persona o a decirte que la otra persona habló mal de ti o que se expresó o que sucedió alguna circunstancia contra ti, es necesario escucharlo. Por ejemplo, cuando un hijo, viene el maestro y te dice que se portó mal y lo castigó y a veces ni siquiera dejamos hablar a nuestros hijos y las cosas no sucedieron como el maestro dijo. O las cosas no sucedieron como el otro hermano dijo. Es muy importante que cuando el amor de Dios siempre se abre a escuchar, a ser justo, a ser benigno, a escuchar todas las versiones. A veces una calumnia ha destruido un matrimonio, porque la otra persona solo se llenó de ira y de celos y nunca nunca buscó la verdad. Nunca escuchó la voz de Dios y toma decisiones equivocadas por estas injusticias, por no escuchar la verdad, por no buscar la verdad y que pueda sanarse un matrimonio, que pueda sanarse una amistad, que a veces se rompen por malos entendidos. Por eso el amor no se goza con la injusticia, sino se goza con la verdad. Él repite aquí, el amor todo lo sufre, como lo vimos. Todo lo cree. Esto no se refiere a ser ingenuo o simple como llama la Biblia y que todos nos lo creemos y entonces pues la gente nos engaña fácilmente y nos quita el dinero fácilmente. Esto no habla en ese contexto. El amor todo lo cree, todo lo cree sustentado en la Biblia. Por ejemplo, si mi esposo está buscando un trabajo, está orando por un trabajo, yo no llego y le digo, ay, ¿cómo crees que te van a dar ese trabajo si está tan difícil la situación? Yo le digo, ¿sabes qué? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y sí, Dios te va a bendecir con el mejor trabajo. O llega tu hijo y te dice, ¿sabes qué? Estos son mis sueños. Y voy a estudiar y voy a ser un profesionista o voy a poner un negocio o voy a hacer y tú no volteas y le dices, ¿cómo crees, hijo? ¿Cómo crees? ¿Que no ves la situación como está? Tú le dices, ¿sabes qué, hijo? Sí, la palabra de Dios dice que al que cree todo le es posible. Y entonces tú animas a esa persona, y así sea tu amigo, tu hermano, y en lugar de tener envidia, tú le dices sí, confía en Dios,
y vas a lograr eso que te has propuesto y vas a alcanzar esa meta que Dios te dio. Eso es el amor que todo lo cree, que todo lo espera, porque estas dos frases van de la mano, ¿verdad? Los que esperan en Dios tienen nueva fuerza. Y cuando alguien está esperando en Dios y tú vas y le animas en la fe, como dice la Biblia que debemos hacer entre hermanos, esto es amor. Y el amor de Dios empieza a fluir entre nosotros. El amor de Dios dice que todo lo soporta, todo lo sufre, ¿verdad? El amor nunca deja de ser. El amor nunca se acaba, porque el amor de Dios es eterno. Él lo dijo, ¿verdad? En Jeremías, con amor eterno te he amado. Y el amor nunca se acaba. Lo que se acaba en la gente es una relación con Dios. El amor con la naturaleza caída, ese afecto que Dios ha puesto en nosotros, ese afecto de los hombres, el afecto que tenemos cierta capacidad, ¿verdad? De afecto natural, pero que se sustenta en nuestra carne, ese no tiene compromiso, ese es egoísta, ese afecto pues es un poco convenenciero, ¿verdad? Porque lo damos cuando nos aman o cuando nos muestran amor. Pero el amor de Dios no se acaba. En un matrimonio no se puede terminar el amor, un matrimonio sustentado por Dios. Y si tu matrimonio está sufriendo desamor y frialdad porque se ha desgastado con el tiempo, porque no hemos sobreedificado con el material correcto, y te invito a escuchar, a ver estos videos del tema sobre edificando. Pero si tu matrimonio está desgastado, el amor de Dios puede fluir y hacer que se vuelvan a enamorar más que antes, porque el amor de Dios es poderoso para unir. Dice la Biblia que es el vínculo perfecto, es el que resuelve un problema entre hermanos, entre amigos, entre familia. Es el que vuelve el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, como dice Malaquías 4:6, que Dios es el que vuelve el corazón. Eso de que digas, bueno, es que como mis hijos son adolescentes o como mis hijos están en la edad de la punzada, pues entonces no nos llevamos bien. Esto no tiene por qué ser. Una familia cristiana no tiene por qué actuar de esa forma. Los padres y los hijos debemos amarnos. Los hijos deben saber que tienen a los padres que los protegen, que les proveen, que los sustentan, que los disciplinan y que les marcan el camino correcto con la palabra de Dios. Dice la palabra, para terminar aquí, en 1 Corintios 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Aprendamos a amar como Dios ama, en su presencia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor eterno. Yo quiero clamar a ti en este momento, Señor, por las personas que te necesitan, por las personas que han sido rechazadas. Señor, te pedimos perdón como iglesia por habernos comportado sin amor. Te pido que fluya ese amor precioso y perfecto a través de nuestra vida, a través de tus hijos, Señor, para que el mundo pueda conocer que somos tus discípulos. Y te pido que extiendas tu amor y tu misericordia sobre todos los que están escuchando en este momento tu palabra, y los que están viendo este video, Señor, muéstrales tu amor. Enséñanos a amar como tú nos amaste, Jesús. Muchas gracias a Cristina Muro, a Elena Rojo, a Tirsa Raquel. Gracias por escuchar, por conectarse. A todos los que, Guillermo Vargas, Luz Esperanza, Mary Luján, Merari, María Susana, el hermano Mar Gómez, a todos los que están conectados, gracias.
Les amamos, oramos por ustedes. Les invitamos a escuchar los otros estudios bíblicos y a compartirlos para que más personas reciban la palabra de Dios y sean usados como un instrumento precioso. Tengan una semana llena de bendición y llena de amor. Les bendecimos. Buenas noches.